Seguimos en este especial de rendición de cuentas, pero también en este especial de puertas abiertas de Flaxo Radio, en el que tenemos, como hemos venido compartiendo a lo largo de la mañana, un doble objetivo. Por un lado, contar qué hemos hecho en Flaxo Radio durante todo el año pasado, rendir cuentas, digamos, de nuestra actividad, pero también abrir las puertas de la radio, abrir las puertas de la institución para que desde dentro y desde fuera se conozcáis, podáis conocer qué es lo que se hace en Flaxo Radio. Algunas cosas hemos ido salpicando un poco, otras muchas vamos a seguir dialogando y seguir conversando, y también para que conozcáis un poco las instalaciones, a la gente, y que podamos tener estos espacios de interacción y de diálogo que siempre son necesarios. Así que seguimos en esta actividad y agradecemos nuevamente tanto a las personas que están aquí con nosotros en la sala acompañándonos a lo largo de la mañana de hoy, como a las personas que nos están siguiendo en algunas de nuestras redes sociales en la transmisión que estamos haciendo en vivo, y agradecemos también nuevamente a nuestro productor Javier Macas, que está detrás de bambalina encargándose de que todo funcione. En este segmento vamos a explicarles un poco, como decíamos, qué es lo que hacemos en la radio y qué es lo que hemos hecho también con algunos datos en Flaxo Radio, la radio universitaria de Flaxo Sede Ecuador, durante el año 2022. Y esto lo hacemos no solo por un tema de legalidad, no solo por un tema de compromiso con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por una obligación que tenemos como institución y como medio de comunicación de cumplir la LOTAIP, sino también por un compromiso propio de la radio con todo el ejercicio de transparencia y de apertura, principios en los que creemos firmemente como radio universitaria y como sede. Entonces lo hacemos un poco por esas dos motivaciones, con esos dos objetivos, y también habitualmente en nuestros procesos de rendición de cuentas aprovechamos también para reflexionar un poco sobre la radio universitaria, sobre el papel de la radio universitaria, los retos de la radio universitaria y también el futuro que tenemos como radios universitarias, ¿no? Entonces, bueno, quizás comenzar contándoles que Flaxo Radio este año está cumpliendo 12 años. Flaxo Radio nació en noviembre de 2011 y nació abrazando un poco el objetivo con el que nació la propia sede, ¿no? Esta posibilidad de poner a dialogar a los distintos actores, no solo a la academia, un poco con la idea también de romper esta idea de que la academia habla consigo mismo, sino la idea era romper un poco ese monólogo y abrir la posibilidad, ofrecer la posibilidad de que la academia dialogue y le dé la voz a otros actores. Entonces, en este objetivo, digamos, abrazando un poco este objetivo de abrir el diálogo de la academia con actores sociales, con actores políticos, con actores económicos, en espacios de vinculación, es que nace Flaxo Radio como proyecto de radio universitaria allá por 2011, y desde entonces, bueno, hemos ido teniendo algunos cambios, muchas mejoras, y hemos ido aumentando, hemos ido teniendo distintas modificaciones, pero siempre con el compromiso, como digo, de la transparencia, la apertura y la posibilidad de diálogo con otros actores que no necesariamente sean los actores que están en la academia. Desde este punto de vista, Flaxo Radio como radio universitaria tiene varios elementos, ¿no?, que lo caracterizan, digamos. El primero, bueno, pues que es un medio de comunicación, y como medio de comunicación tiene unas lógicas mediáticas, no necesariamente, y de hecho no tiene nada que ver con las lógicas de los medios hegemónicos, pero sí funciona como medio de comunicación, y funciona como un medio de comunicación de una manera relativamente autónoma al interior de la universidad, al interior de la sede, aunque obviamente depende y hay una articulación muy fuerte que ya vamos a ir comentando. Una segunda característica que tiene que ver precisamente con el compromiso por la generación de pensamiento crítico, y aquí es uno de los puntos de enlace con la universidad, con Flaxo Sede Ecuador y con la universidad en general, con la academia en general. Es decir, hay un compromiso por contribuir a la generación de pensamiento crítico desde los espacios de Flaxo Radio como una de las características fundamentales. Y hay una tercera característica también importante, que es esta posibilidad de vincularnos con la sociedad. Flaxo Radio forma parte de este espacio de vinculación con la sociedad, y forma parte justamente por esta función sustantiva, que es la función de vinculación con la sociedad, que caracteriza a todas las universidades, o que debería un poco caracterizar a todas las universidades, y Flaxo Radio es uno de los espacios principales desde donde se ejerce esa vinculación. Y quizás un último elemento que estuvo desde el principio en la creación de Flaxo Radio y que tuvo una importancia muy, muy notable,
es la importancia y el peso que tienen los estudiantes en el desarrollo de la actividad de Flaxo Radio. Hemos escuchado antes a Vanessa Bonilla, Angie Mora, que son graduadas de la maestría. Escuchábamos más temprano a Ana María Lozano y Magdalena, que también son graduadas de Flaxo, de la maestría. Entonces, hay un punto en común y hay una constante, que es que los estudiantes se sientan partícipes de Flaxo Radio. Por aquí está Josefa Paredes, que también es graduada de la maestría y estuvo también en Flaxo Radio con su espacio propio. Entonces, esa es una característica también de la propia radio universitaria, al menos en el caso de Flaxo Radio y de Flaxo Sede Ecuador, ¿no? Es decir, compaginar un poco esta generación de pensamiento crítico, esta vinculación con la sociedad, con la columna vertebral que supone contar con la participación de los estudiantes. Por tanto, la invitación que hacía antes Vanessa Bonilla, Flaxo Radio tiene las puertas abiertas a que tanto los estudiantes como colectivos sociales formen parte de la programación de Flaxo Radio y tengan un espacio en Flaxo Radio. Entonces, bueno, quizás un poco eso como para contextualizar qué es Flaxo Radio, por si no estáis familiarizados, y quizás también una reflexión antes de contar un poco qué hemos hecho el año pasado, una reflexión en torno a los medios universitarios, ¿no? Los medios digamos, estamos acostumbrados a ver el mapa mediático, medios privados, medios públicos y medios comunitarios, pero los medios universitarios, que la mayoría somos radios, pero no solo, hay otro tipo de medios universitarios también. Los medios universitarios solemos quedar ahí como medio en el limbo, no se sabe muy bien si somos públicos, si somos privados, si somos comunitarios, tenemos características de algunos de ellos, de otros, según la universidad, hay universidades públicas, universidades privadas, es un poco como una situación medio enmarañosa, porque no hay una definición en la política pública de comunicación, en la Ley Orgánica de Comunicación, ni en las adyacentes, no hay una definición de medio universitario. Quizás eso nos tiene un poco en el limbo y nos tiene también trabajando en la propia conceptualización de medio universitario, en la medida en que hacemos comunicación mediática universitaria. Creo que sí es importante que entendamos que como medios universitarios tenemos una caracterización en cuanto a contenidos propia. Es decir, nosotros no competimos por audiencia, no competimos por rating, no estamos en el debate de la coyuntura, en la inmediatez, en la exclusiva, es decir, no estamos en esas disputas, sino que más bien estamos en el análisis temático de problemas coyunturales, pero también de problemas estructurales. Estamos en la articulación de conocimiento científico con conocimiento social, conocimiento popular, con otro tipo de conocimientos y con otro tipo de saberes. Entonces, eso creo que nos pone quizás en ventaja con respecto a otros medios, porque no nos da esa atadura que sí pueden tener otros medios de comunicación, otros tipos de medios de comunicación con respecto a al contenido, ¿no? Con respecto a la temática y con respecto a lo que se analiza, a lo que se trabaja dentro de los medios de comunicación. Otra de las características de los medios universitarios, de las potencialidades que tenemos, es que, y esta es una seña de identidad de Flaxo Radio, tenemos la posibilidad, y en algunos casos como las universidades públicas, y así lo asumimos nosotros de Flaxo Radio, también la responsabilidad de dar voz a quien no tiene voz. Es decir, nosotros habitualmente, si consumimos medios de comunicación, sabemos cuáles son como las voces principales que suelen estar en los medios, siempre suelen ser las mismas, hay voces que nunca están, hay temas que nunca están, hay miradas que nunca aparecen en los grandes medios hegemónicos. Justamente en los medios universitarios tenemos la posibilidad de establecer ese otro tipo de contenido, esos otros temas, como decíamos antes, pero también esas otras voces que están excluidas no solo de la esfera mediática hegemónica, sino incluso muchas veces de la esfera pública, ¿no? Voces que no tienen participación, que son invisibles en la sociedad desde este punto de vista, y que sí tienen un espacio en la radio universitaria y que sí tienen un espacio en Flaxo Radio. Entonces, eso quizás es una de las características que más nos identifican y con las que más orgullosos y con las que más nos sentimos, con las que mejor nos sentimos reflejados, ¿no? Y nos sentimos identificados. Y esta idea de no competir con otros medios universitarios, ni con otro tipo de medios, sino trabajar más de manera colaborativa, trabajar más en conjunto, trabajar más en red. Ahora hablaremos un poco también de la red de medios universitarios, de radios universitarias. Y también otra cuestión que nos da la posibilidad de trabajar en medios universitarios, con medios universitarios, es la cuestión de la territorialidad. Es decir, como no estamos
agobiados por la inmediatez, por la exclusiva, por tener que satisfacer ningún tipo de presiones, etcétera, sí podemos, tenemos la posibilidad de irnos más a territorio, de acompañar a nuestros actores, de introducirnos un poco más en el terreno y de hacer reflexiones un poco más desde el terreno y no tanto desde el despacho, si queréis, un poco como se suele hacer en el conocimiento científico, ¿no? Entonces, todo eso al final nos acaba marcando un camino, que es el camino que seguimos en los medios universitarios, en la comunicación universitaria, que es la apuesta por otro tipo de comunicación mediática. Es el salirnos de la comunicación mediática hegemónica, competitiva, individualista, inmediata, etcétera, y apostarle más a una comunicación mediática más pausada, más horizontal, más reflexiva, más analítica, sin estar dependiendo de la coyuntura, de la exclusividad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista y en ese marco, es en el marco que se mueve Flaxo Radio desde 2011, como decíamos, desde noviembre de 2011 que nace la radio. Y en ese marco va desarrollando los valores que la caracterizan, que tienen que ver con la equidad, con la inclusión, con el pluralismo, con la participación y con la apertura que decíamos antes. Y también hay una cuestión que nos compromete mucho y de la que se habló esta mañana en Entre Tesis y Libros, en el lanzamiento, que es la cuestión de la interculturalidad. También es una apuesta de Flaxo Radio, de las radios universitarias en general, pero de Flaxo Radio en particular. Dicho esto, un poco en general, ¿cómo funciona Flaxo Radio? Flaxo Radio tiene algunos espacios propios que tienen que ver con los contenidos que desarrollan estudiantes, trabajadores o digamos administrativos o profesores de la sede o bien colaboradores externos, es decir, no es necesario trabajar en Flaxo o estudiar en Flaxo para estar en Flaxo Radio, para tener un espacio en Flaxo Radio. No pongo, ahí está, ahí te aviso yo. Está un poco esta dinámica, ¿no? Los espacios propios, que son los que coordinan estudiantes, administrativos, docentes o colaboradores externos, espacios, los que llamamos el segmento de Flaxo especiales, que son espacios no tan permanentes, pero sí que se dan cada cierto tiempo, que estos sí están más atados pues, a la coyuntura, a las temáticas, un poco a lo que va sucediendo, que eso sí necesitamos, como no tienen la periodicidad establecida, sino que necesitamos que tengan más flexibilidad. Y después hay otro segmento que tiene que ver con las actividades que realiza la propia sede, la propia Flaxo sede Ecuador. Es decir, hay algunos coloquios, algunas charlas, algunos espacios de debate académico que se desarrollan dentro de Flaxo y que se retransmiten por Flaxo Radio. Decíamos antes que desde la radio universitaria apostamos por un trabajo colaborativo, por un trabajo horizontal, por un trabajo no competitivo, y en ese marco Flaxo Radio forma parte de la red de radios universitarias de Ecuador, de la RIU, y de la red internacional de radios universitarias también, de la que a su vez forma parte la propia RUE. En la actualidad la RUE está formada por 17 medios universitarios a lo largo de todo el país. Y en esa actividad, bueno, hacemos contenido colaborativo, hacemos contenido de manera conjunta, hacemos capacitaciones a las personas que están vinculadas a cada una de las radios universitarias, hacemos encuentros y eventos nacionales e internacionales, es decir, hay una serie de actividades, de actuaciones que desarrollan no solo cada una de las radios universitarias, sino que se desarrollan en el marco de la red de radios universitarias de Ecuador. Y ahora sí, contaros un poco qué hemos hecho en 2022, qué tipo de contenidos que hemos trabajado un poco a lo largo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En el gráfico 1, que vais a ver ahora en pantalla, podéis ver un poco la distribución, aquí está la distribución de los tipos de contenido que hemos emitido a lo largo de todo 2022, ¿no? Entonces, tal y como se puede comprobar, hay un fuerte peso de los contenidos que promueven la participación y de los contenidos que promueven el diálogo. Si sumamos entre los dos, ocupan el 80% de toda la programación de Flaxo Radio de 2022, ¿no? Están ahí en 41.2% son contenidos que promueven la participación y 40.6% son contenidos que promueven el diálogo. Después tenemos un 15%, que también es un porcentaje importante,
de contenidos que promueven los derechos, que hacen un poco de pedagogía de derechos y de promoción de distintos derechos ciudadanos, derechos individuales, derechos colectivos, etcétera, y un 3.2, que suele ser siempre todos los años el porcentaje minoritario de temáticas puntuales, de lo que llamamos contenidos de libre caracterización. Como parte de los programas de promoción de derechos tenemos, bueno, durante 2022 hemos tenido Estereotipas, que es un programa con la perspectiva de la mujer, con una perspectiva feminista. Hemos tenido el programa Diario de una peatona, que era un programa que ahora en 2023 ya no está al aire, era un programa de cómo se vive la ciudad, no solo Quito, sino desde distintas ciudades, cómo se vive la ciudad desde el punto de vista del peatón y además de la peatona, o sea, no solo de un ciudadano que va a pie, sino de una mujer que va a pie. Y hemos tenido también durante 2022 un programa que se llamaba Cuestiones, este tampoco está al aire ahora en 2023, que hacían un grupo de adolescentes de Esmeraldas en torno a la concienciación de los derechos de la mujer, de los tipos de masculinidades, de estos micromachismos que están incorporados en la sociedad y de los que a veces no nos damos cuenta y reproducimos, pero todo esto visto desde la perspectiva de adolescentes de sectores excluidos de la provincia de Esmeraldas. En el área, digamos, de participación hemos tenido programas y tenemos programas como Contrapuntos, un programa de literatura en el que se dan, de literatura y cultura, en el que se dan entrevistas, agendas, etcétera. Tenemos el programa Alto Gradimento, que es uno de los más antiguos, que tiene que ver con la cultura italiana. Y tenemos el programa Universidad Sin Fronteras, que es precisamente el programa que hacemos entre todas las radios universitarias. Es un programa que se coproduce entre las 17 radios universitarias que forman parte de la RUE y que se emite también en todos los medios universitarios que forman parte de la RUE a lo largo de todo el país. Como programas dentro de la opción de diálogos, dentro de la caracterización de diálogos, tenemos algunos flaxos especiales y tenemos un programa que es Nativos Digitales, que tiene que ver con una reflexión tecnológica y del impacto de la tecnología en la sociedad a través de entrevistas. Y flaxos especiales que varía mucho, a veces tiene más que ver con la promoción de derechos, a veces más con el diálogo, a veces más con los objetivos propios del medio o con los objetivos de la institución, porque, como decíamos antes, es un espacio programático cuya temática va cambiando en función de lo que va sucediendo, digamos, en la coyuntura, de lo que va requiriendo la coyuntura. Ahora vais a ver en pantalla el siguiente gráfico que refleja un poco esta distribución porcentual de cada uno de los programas de Flaxo Radio en 2022. Aquí en este gráfico podéis ver cómo hay, digamos, algunos programas que han tenido más peso a lo largo de 2022, han tenido más peso, significa que son programas semanales y, por tanto, tienen más presencia al final cuando uno revisa los datos de todo el año, ¿no? Alto Gradimento, el Flaxo Especiales, el Nativos Digitales, Universidad Sin Fronteras, son los programas que han tenido más presencia durante 2022, y esto se explica un poco por esto que decíamos, por la periodicidad, ¿no? Son programas que se emiten todas las semanas y, por tanto, acaban teniendo más peso y acaban teniendo ya son programas que tienen pues una audiencia muy fija, que son bastante conocidos, que tienen mucha interacción y que tienen como más impacto. Atendiendo un poco al tipo de producción que hace Flaxo Radio, producción nacional, todo se produce aquí. Ahora, un poco cuando terminemos el programa que nos queda, todavía nos queda un segmento más, les invitamos también a visitar las instalaciones para que conozcan un poco y se vayan animando. Entonces, decimos, es producción nacional, se hace aquí con productores nacionales y con productores internacionales. Y si atendemos un poco a la distribución por géneros, en el siguiente gráfico que vais a ver ahora en la pantalla, vais a ver que hay un predominio del componente formativo, educativo y cultural. Aquí en este gráfico de géneros, exactamente, podéis ver que hay un predominio, un 68 casi % de la producción de los contenidos de Flaxo Radio que podemos catalogar como contenidos de tipo formativo, educativo y cultural, y esto tiene mucho que ver con los propios objetivos de la radio universitaria y de la propia institución. Veis que hay un 15% de entretenimiento también. Esto tiene que ver también con bastantes programación musical que tenemos y de otro tipo.
De opinión, el peso del casi 11%, el 10.7% que se ve de opinión, en realidad no se trata de opinión de los productores, sino de entrevistas en las que los entrevistados van lanzando de alguna manera su opinión frente a algunos temas. Y quizás algo que llama la atención y que explica un poco las características de Flaxo Radio como radio universitaria es el poco peso que tiene el valor informativo, ¿no? Esto responde un poco a lo que decíamos antes, los medios universitarios no competimos por la exclusiva, no competimos por dar noticias, porque no es nuestro objetivo y habitualmente no tenemos tampoco la musculatura para eso, pero sí a veces es importante. Esto nos ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, pues en la pandemia dábamos mucha información y a lo largo de toda la pandemia mucha información sobre la evolución del COVID, sobre qué podemos hacer, etcétera, etcétera, y tiene que ver también con algunos elementos, momentos coyunturales que están catalogados dentro, que están agrupados dentro de lo que llamamos el Flaxo Especiales, ¿no? Cuando sucede algo, pues es muy habitual que desde Flaxo Radio haya no una cobertura noticiosa, pero sí una cobertura más analítica, más reflexiva, más pausada de lo que está pasando. Como informativo, como digo, pues los especiales, algunos nativos digitales también entran en esa catalogación. Como programas de opinión, bueno, pues algunos Flaxo Especiales con esta dinámica que decíamos. Estereotipa es el programa de género que comentábamos antes también. Formativo, educativo y cultural, como decíamos, es el peso grueso que tiene el propio contenido de Flaxo Radio como radio universitaria. Aquí entra Alto Gradimento, entra Contrapunto y entran otros programas que son más de una naturaleza más cultural. Y deportivo, como veíamos, también tiene poco peso, un poco por lo mismo. Es verdad que a veces sí hacemos programas de naturaleza deportiva, digamos, con contenido más deportivo, pero suelen responder más un poco pues al Mundial de Fútbol, por ejemplo, y a acontecimientos o sucesos que se van desarrollando. La producción de Flaxo es producción independiente en más de la mitad de su contenido, en más de la mitad de su agenda, casi 52% de la programación de Flaxo Radio es una producción que consideramos independiente, es decir, que no entra dentro de los márgenes de la producción convencional. Y si hiciésemos este mismo ejercicio de ver los tipos de género por producción independiente, encontramos lo mismo, ¿no? Este 51.3% tiene un peso mayor en los contenidos formativos, educativos y culturales, y el que tiene casi un 89%, y el resto ya tiene una categoría un poco menor. Quizás algo importante, con lo que decíamos antes de cómo se configura Flaxo Radio y de quién forma parte de Flaxo Radio, el 50%, el 50.3% de los programas de Flaxo Radio están producidos o coproducidos por ciudadanos externos a Flaxo. Y esto es un poco lo que decíamos antes, que no hace falta ser parte de Flaxo para tener un espacio en Flaxo Radio, así que renovamos un poco y volvemos a lanzar la invitación a que, si alguien quiere, tiene las puertas abiertas en Flaxo Radio para lanzar su propio espacio. Obviamente hay que trabajarlo, etcétera, pero en principio estamos súper dispuestos. Y como os digo, el 50.3% de la producción de Flaxo Radio durante 2022 fue producida, conducida o co-conducida por personal externo, un 20%, casi un 20% por el estamento administrativo de Flaxo, un 8% por profesores de la sede, un 5% por estudiantes de la sede en 2022, y hay otro porcentaje que está en torno al 9%, que es combinado con productores internos, productores externos, y tenemos otro casi 9% también de graduados de Flaxo, algunos de la maestría de comunicación y otros de otras maestrías de las de Flaxo, que empiezan teniendo un programa, terminan la maestría, se gradúan y mantienen su espacio dentro de la radio universitaria. Otro dato que consideramos importante es que casi el 70% del equipo de la radio, contando tanto los de planta como los colaboradores de 2022, durante todo el desarrollo de las actividades en 2022, eran mujeres. Entonces eso, un poco con esta perspectiva de género, creemos que también es importante.
Contarles también que durante 2022 se dio un impulso a la RUE, a la Red de Radios Universitarias de Ecuador. Ya venimos unos años trabajando un poco en el fortalecimiento de esa red con las características y con los objetivos un poco y con el afán que comentábamos antes, y 2022 quizás sí fue más significativo porque además de la producción que hacemos de manera conjunta a todas las radios universitarias, tuvimos 2 encuentros. Tuvimos un encuentro nacional a principios de año, en febrero, y tuvimos un encuentro internacional a final de año, en noviembre, que era la primera vez, esto quizás era un poco una deuda que teníamos las radios universitarias de Ecuador, porque fue la primera vez que se hizo el Encuentro Internacional de Radios Universitarios de la RIU en Ecuador. Era una promesa que se venía trabajando, y con la presidenta de la RUE, que es Ivanova Nieto, logramos traer el encuentro internacional en noviembre a Ecuador. Se celebró aquí en Quito y bueno, estuvimos varios días reflexionando y conociendo experiencias y compartiendo con radios universitarias, no solo de Ecuador, también de otros países, de Colombia, de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos, de Italia. O sea, tuvimos ahí unos días bastante fructíferos. Yo decía al principio que, bueno, que Flaxo se compromete con la LOTAIP y que cumple la LOTAIP también, y articulándolo un poco con el tema de la gestión cultural que se mencionaba antes, también Flaxo Radio cumple de manera anual, y obviamente en 2022 también cumplió con los derechos de autor. O sea, sí hay toda una revisión de cumplimiento de derechos de autor, tanto con SAICE como con SOPROFON, que son como las 2 instituciones nacionales que regulan el cumplimiento de los derechos de autor. Y quizás una cosa importante también, que es una característica de Flaxo Radio. Flaxo Radio, decíamos, nació en 2011, nació desde el principio de manera digital, o sea, fue una apuesta inicial. Ahora es más habitual ver medios universitarios y no universitarios que nacen de manera digital. En 2011 no era tan generalizada esta decisión, pero fue una apuesta en 2011 de nacer de manera digital. Entonces, los contenidos de Flaxo Radio no solo se ven en la web, sino que esta apuesta por lo digital inicial también ha ido reforzándose y renovándose con la apuesta por la transmisión en vivo a través de las distintas redes sociales en las que está Flaxo Ecuador y Flaxo Radio. Entonces, como Flaxo Radio apostamos por lo abierto, por lo libre. Trabajamos con licencia Creative Commons y vamos transmitiendo todo nuestro contenido a través de las redes sociales, y eso nos permite también contar con un repositorio de podcast de todos los programas que se van haciendo en Flaxo Radio, para que las personas no estén obligadas a escucharlo en el momento en el que se transmite, porque entendemos obviamente las formas de vida y las dinámicas, sino que también puedan escucharlo y visualizarlo en el momento en que quieran. Entonces, en este sentido, la información de Flaxo Radio, como decíamos, no solo está en la web, también está en Twitter, como @FlaxoRadio. En Twitter estamos desde 2011. Estamos en YouTube también, tenemos el canal de YouTube de Flaxo Radio. En YouTube transmitimos desde 2012, en 2022, en el año 2022 tuvimos más de 200.000 visualizaciones de los vídeos. Estamos en Instagram también, igual Flaxo Radio, en todas las redes nos van a encontrar como Flaxo Radio. En Instagram estamos desde 2017 también, y es una de las redes en las que más está creciendo Flaxo Radio, y en las que más estamos encontrando también la posibilidad de interactuar con la comunidad de Flaxo Radio. Y estamos también presentes, Flaxo Radio también está presente en Facebook, igual a través de Flaxo Radio. En este caso desde 2011, y obviamente hemos ido trabajando un poco todas las mejoras, incorporando todas las modificaciones y las mejoras que permiten las propias plataformas, y también que nos permite un poco la creatividad y las innovaciones que vamos desarrollando. Quizás para cerrar, algunas reflexiones un poco finales de lo que ha sido la actividad de Flaxo Radio en 2022 y de lo que eso nos supone. Creo que los datos que hemos visto, bueno, nos describen un poco qué es lo que hacemos, pero nos llaman también a la reflexión, y nos mueven un poco para ver cómo nos proyectamos a futuro, ¿no? Y quizás a partir de los datos de 2022, de los datos anteriores, y pensándonos un poco a futuro, pues desde Flaxo Radio se renueva un poco este compromiso por la generación de espacios de reflexión, de espacios de análisis, de la posibilidad de ir
co-construyendo el debate público y co-construyendo el relato público, no solo con las voces hegemónicas y no solo con las voces que tienen los espacios principales, sino contando con la participación de las voces que no están en esos espacios, pero pueden co-construir estos relatos y pueden de alguna manera estar en esos espacios a través de la red universitaria. Entonces, desde Flaxo Radio se renueva un poco ese compromiso por la creación de espacios de reflexión, de diálogo, de debate, de análisis. Se renueva también la apuesta por la generación de pensamiento crítico, como corresponde a un espacio universitario, como corresponde a la radio universitaria. Reforzamos los vínculos con la sociedad y el hecho de hacer este tipo de actividades en las que abrimos las puertas, creo que es una muestra un poco y es un ejemplo del compromiso de Flaxo Radio con la sociedad, además un poco de las cuestiones temáticas y de voces que decíamos antes. Y hay en definitiva una apuesta por la realización y la implementación de otro tipo de comunicación mediática, es decir, dentro del ruido informativo que nos rodea, dentro de el incremento de los discursos de odio, del incremento de la dependencia de las redes sociales, sí creemos que hay una responsabilidad de la red universitaria y mucho más una responsabilidad de una red universitaria, de una universidad pública como es Flaxo Ecuador, por crear este otro tipo de comunicación, por llamar a la pausa, por llamar a la reflexión, por llamar al análisis y por no dejarse llevar un poco por estas inquietudes, ¿no? Entonces, creo firmemente como responsable de Flaxo Radio, de la radio universitaria y un poco también como miembro de la directiva de la red de radios universitarias de Ecuador, creo que a las radios universitarias de Ecuador y a nivel mundial también, creo que nos corresponde esa tarea. Creo que es un espacio, decíamos antes, las posibilidades de apertura que permite Flaxo Radio dentro de Flaxo, pero también creo que nos corresponde esta tarea. Creo que tenemos como esa llamada de atención de la sociedad, del debate público, como radio universitaria y más siendo universidad pública, creo que tenemos esta responsabilidad de contribuir a la generación de pensamiento crítico, pero también esta responsabilidad de llamar a la pausa, de llamar a la calma, de llamar a la reflexión, de llamar al análisis y de dar cabida en nuestros espacios a otras voces que probablemente no están o que están siendo expulsadas de otras esferas. Entonces, asumimos los retos que se nos vienen por delante, que ya estamos trabajando en ellos, como son el incremento de lo audiovisual, el incremento de las redes sociales, la dependencia más de las redes sociales, la necesidad de incorporar nuevas voces, las llamadas de los jóvenes, que este programa que tuvimos en 2022, del que os hablaba antes, cuestiones del grupo de chicos de adolescentes de Esmeralda, era también como una llamada de desesperación, de ser escuchados, de tener un espacio en el que reflexionar, en el que compartir y en el que participar de otra manera que no son las maneras tradicionales, ¿no? Entonces creo que la radio universitaria, Flaxo Radio está comprometida con eso, pero creo que la radio universitaria tiene esa responsabilidad y no podemos mirar para otro lado, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos como medios universitarios y como radios universitarias particularmente, de hacer esta llamada a la pausa, a la reflexión, al análisis, al debate, al diálogo y a la participación de otros actores. Y para cerrar, no quiero cerrar tampoco esta parte más informativa sin agradecer. Empezaba agradeciendo un poco a los presentes, a los que nos están siguiendo por las redes, pero quisiera también cerrar agradeciendo no solo a todas las personas que están aquí, a las personas que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, sino agradeciendo también a todas las personas que han hecho posible que durante 2022 y bueno, también lo que llevamos un poco de 2023, sigamos funcionando y sigamos funcionando comprometidos con estos valores, ¿no? Quiero agradecer a las 3 personas de planta de la sede que trabajan en Flaxo Radio: Javier Maca, que está por aquí, ya lo nombrábamos antes, Angie Mora, productora, que también está por aquí, y Vanessa Bonilla, que también está por aquí, las hemos conocido antes a las dos. Las 3 personas que están de planta permanentemente apoyando en Flaxo Radio, y también a todos los conductores de programas en 2022, particularmente a Federico Rossi, Marianela Paredes, a Fernando Endara, a Diana Orellana, Elisa Puga, Tatiana Jiménez, que tuvieron un papel muy comprometido en 2022. Agradecerle a todos los que colaboraron en la conducción de algunos de los programas que se emitieron en Flaxo Radio durante 2022 y agradecer también, como siempre,
a toda la comunidad. A mí en radios universitarias no me gusta hablar de audiencia, le rehuyo un poco a ese término y prefiero hablar de comunidad porque al final eso es lo que estamos construyendo y eso es lo que somos. Entonces, cerrar este espacio agradeciendo a toda la comunidad de Flaxo Radio que nos escucha, que participa, que nos pregunta, que nos pide, que nos llama la atención cuando nos la tiene que llamar y que nos va marcando un poco también el camino, porque toda la comunidad que forma parte de Flaxo Radio en realidad es Flaxo Radio. Así que a todos ellos muchísimas gracias y esperamos seguir contando con todos ellos en 2023 y en los años que siguen. Así que hasta aquí este espacio. Vamos a escuchar un poquito de música mientras se preparan ya las invitadas del último segmento que tenemos para la jornada de hoy.